Libro de Éxodos, quisiéramos hablar la nube de Jehová sobre su pueblo. Ese es el tema, la nube de Jehová sobre su pueblo. Capítulo 13, verso 17 en adelante. Cuando ya lo tenga, dice un fuerte gloria a Dios. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo, oiga qué perfecto es Dios, cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel en Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucón y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos, ahí está el tema, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen, mire qué tremendo corrección de Dios, de día y de noche. Nunca, esa es la fidelidad de Dios, díganlo conmigo duro, nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni la de noche la columna de fuego. Denle una ofrenda, denle una ofrenda, denle una ofrenda de palmas a ese Dios que dio a Israel y nos guía a usted y a mí. Él es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, y Él nos ha prometido llevarnos al cielo. Gloria a Dios. Bendícenos con tu palabra en Cristo Jesús, Señor nuestro. A usted la gloria por siempre. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Así rápido los versículos que hemos tomado, quisiéramos que usted meditara. ¿Se equivocará Dios por los caminos que nos conduce? Fíjense, hermanos, que nuestro Dios es tan soberano y tan perfecto que lo sabe todo. Él es perfecto en nuestra elección que Él nos ha hecho a cada uno. Él no se equivocó. Él sabe de dónde te sacó, pero también sabe que somos instrumentos útiles en las manos de Él. El que diga que es inútil se equivocó, porque lo de Dios es perfecto y Él sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. No nos guió, dice, por el camino de los filisteos. Era el camino más corto, allí lo dice. En otras palabras, según la geografía de Egipto a Canaán, donde Dios los iba a trasladar, era aproximadamente de 40 minutos de camino. Estaba cerca. El único obstáculo que iban a tener era la nación de los filisteos, que era tierra árida de guerreros. Acuérdense que Israel no era un pueblo armado de guerra, era un pueblo esclavo. Pero a pesar de que Dios sabía que si ellos llegaban pronto a ese lugar, ellos se podían olvidar de la obra que Dios había hecho. Segundo, al ver la resistencia de los filisteos para que ellos no pasaran a donde iban, ellos iban a retroceder a Egipto. ¿Y qué es Egipto? Tierra de servidumbre, tierra de esclavos. Usted y yo no somos esclavos, ¿o sí? Hay unos que todavía están esclavos en sus adicciones, sus deseos, sus pasiones. Pero la Biblia a mí me enseña, 8:36 del Evangelio de Juan, que dice que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente
Yo soy libre en Cristo Jesús para que en la tierra donde Él nos tiene seamos bendecidos. Pero el que es esclavo, ese no puede salir de esa esclavitud y no puede ser bendecido. Segundo, que yo veo, dice que Dios les dio armas. Pero la pregunta es, ¿las podrían usar? No las podrían usar, porque repito, estuvieron ¿cuántos años en Egipto? 400 años de esclavos. No podían ellos usar un arma física para defenderse, porque su preparación había sido ser arquitecto para el servicio del rey de Faraón. Amén, hermanos. Pero yo donde veo la fidelidad de Dios en el verso 21, donde dice que Jehová iba delante de ellos. Aunque Israel no era fiel, como usted y yo no somos fieles muchas veces, la fidelidad de Dios se cumple. Oiga las palabras de Cristo, retomando las palabras de sí mismo, porque acuérdese que Jesús es Dios. El que diga que Jesús no es Dios es ateo y es anatema, porque Jesús es Dios en sí mismo. Él dijo en Mateos 28:20: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Alabado sea Dios. Entonces Dios le dijo a Israel: yo iré con vosotros. Dios cumplió esa promesa. Pero ¿por qué lo llevó al camino más largo? El camino más largo geográficamente era de rodear esa nación de los filisteos, y era más largo el camino. Según los historiadores, era de Egipto a Canaán, en el camino largo eran 40 días. Y no aguantaron. ¿Cuántos días estuvieron por su rebeldía y su desobediencia? Según la Biblia, 40 años. Oiga qué terrible. Pero oiga la fidelidad de Dios. Así como era con Israel, con usted y conmigo, Dios sigue siendo fiel. Dice que el pueblo nunca se le desgastó su vestidura, y nunca su cansado se acabó. ¿No ha hecho Dios lo mismo con usted y conmigo? Nos sacó de la posilga, de la borrachera, del adulterio, la fornicación. Nos sacó Dios de la idolatría, de la santería, y nos vistió de vestiduras santas, reales, y nos ha puesto calzado nuevo para la gloria de Dios. Aleluya. Entonces, todo lo que Dios hizo con su pueblo en el desierto, lo ha hecho con nosotros como iglesia. Entramos al primer tema. Israel en el desierto. ¿Por qué tuvo que ser procesado Israel en el desierto? ¿Por qué usted y yo muchas veces tenemos que ser procesados en el desierto? Nadie humanamente le gusta estar en el desierto. El desierto es símbolo de tribulación, símbolo de tristeza, símbolo de sed, símbolo de muerte. Porque en el desierto no hay nada. Si Dios no va contigo, si Dios no va conmigo, ahí en ese proceso muchos caen y ya no se pueden levantar. Pero la gloria es para Dios, porque usted y yo, como dice Lamentaciones capítulo 3 verso 21 para abajo, que grande es la misericordia de Jehová y nuevas son cada mañana su fidelidad. Ese Dios vale la pena ser fiel, porque Él es fiel a su pueblo. Entonces Dios es fiel. El desierto te moldea a Dios, a ti, y me moldea a mí al carácter divino de Él. Pero Señor, ya no puedo. Aunque tú no puedas, Él sí puede. Me gusta cuando Jesús se le apareció ya transfigurado al apóstol Pablo. Cuando ya era apóstol, capítulo 12 del libro de 2 Corintios, por si usted lo ha leído alguna vez. Saulo le decía a Dios que lo matase, que le quitase la vida. Le decía
que hiciera misericordia, que le quitara el aguijón de la carne. Y dice que Dios ni le contestaba. Pero de nuevo se presenta Saulo ante la presencia de Dios y le vuelve a suplicar que quite el aguijón de su cuerpo, y se le aparece el Rey de Justicia y le dice: Saulo, ¿no has entendido que en tus debilidades mi poder se perfecciona? Yo así te quiero utilizar en esa área. Pero el hombre no quiere. Yo cuando me cae, para la gloria de Dios, se lo digo con orgullo, yo tengo más de 20 años de no tomar medicina, ni pastillas, ni para dolores, ni nada. Yo le digo: Señor, tú me llamaste, tú me vas a cuidar, y si es mi partida, prepárame y llévame. No, usted es un medio dolor de hueso. Cristianos aguados, mediocres. Ay, pastor, sigamos mejor. Oiga este consejo o este ejemplo. Israel en el desierto, póngale atención por favor. Nadie conocía mejor el camino a la tierra prometida que Dios mismo, ¿sí o no? Usted y yo, me gusta, es que la palabra está tan llena de tantos misterios que son fáciles de entender. El rey Salomón ha leído 12:14 de Proverbios por casualidad. Dice que el hombre camina ¿qué? Que piensa que ven caminos de vida, caminos rectos. Pero ¿qué dice? Pero su final es camino de muerte. Digamos que el hombre piensa que así como va caminando va derechito a la victoria. Y no, va derechito a la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice Salomón, pero su final es camino de muerte. Dios, desde el momento que se te apareció y te llamó del camino de pecado y te traslada al nuevo camino, ese es camino de vida, camino de justicia, camino de bendición. Por eso es necesario oír la voz de Dios. El que la oye y le obedece nunca tropezará. Entonces, cuando Dios, que conoce el camino, empezó a dirigir a Israel, Moisés solo empezó a obedecer y a caminar. Porque Moisés, hermano, no crea que era un líder que estaba adiestrado también para llevar. Ya les dije que numéricamente, ya lo hemos visto en mensajes anteriores, fueron aproximadamente de 1,5 millones a 2,5 millones de personas que iban dirigiendo, entre los niños, las mujeres y los hombres, no contando los animales. ¿Cuántos animales hay? Me duerme por rato. Ya le leía el juego. Oiga, ¿qué líder llevaban? Para mí era Dios. Moisés solo era el instrumento. Como ministros, usted y yo no podemos confiar en mí 100%, porque yo soy hombre igual que usted. Tenemos al mejor líder, tenemos al mejor ministro, tenemos al mejor apóstol, tenemos al mejor pastor, que es Jesús, el Rey de Reyes. Él no te va a fallar. El hombre te va a fallar, pero Dios no te va a fallar. Entonces ahí es donde Él sabe el camino que nos está trazando. Por tanto fue el mismo Señor, oiga, no fue Moisés, el que guió a su pueblo a la tierra de la promesa. ¿Cuál era la tierra de la promesa? Canaán. Dice la Biblia que esa tierra era tierra fértil, era tierra que daba buenos frutos, y a la vez dice que era una tierra que fluía leche y miel. ¿Cuál es la leche y la miel para usted hoy en día? Es su palabra. Ay, a mí no me gusta leer la palabra. Usted es un cristiano raquítico. Porque si no estudia la Biblia, entonces ¿en qué pasa su tiempo? Porque es que cuando cae en la tentación, ay, entiéndame que yo soy débil. Mentiroso, sinvergüenza eres para pecar. Porque Dios sabe el propósito que tiene con usted y conmigo. Entonces
Entonces la leche y la miel que Israel tenía en esa época era literal. Oye usted, esa espiritual es su palabra. Jesucristo dijo: el que coma mi palabra nunca tendrá hambre. Y el que coma, ¿de qué? De mi espíritu, porque es su mismo cuerpo, nunca tendrá sed. En otras palabras, si yo me deleito en la palabra, ahí dice Salmo, dice: deleítate a sí mismo en el Señor. Salmo 37. Porque si le pregunta, ¿qué se queda? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero yo tengo que deleitarme, tomar ese maná para mí, beber de esa leche espiritual que es su presencia, que me inunde, me llene, y que cada día yo sea mejor hijo de Dios. Oiga este otro consejo. Dios guió a Israel con sabiduría, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra más cerca, sino que lo llevó por el camino más largo. ¿Qué dice el verso 17? Acuérdense que es un estudio. Hoy usted tiene que desempolvar la palabra de Dios. ¿Alguien me lo lee? Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se repita el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a ellos. ¿Conocía Dios el caminar del hombre? Lo conocía. La Biblia dice que Él es un Dios omnisciente. Ya lo hemos predicado también. Voy a ponerles el aire porque veo que vos ya te estás asando. Oiga, dice que nuestro Dios es un Dios omnisciente. Él sabe lo que hay aquí y lo que hay aquí. No solo en los hombres, también en las mujeres. Entonces, porque Dios es perfecto y soberano, Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Y el deseo de Dios no es que usted muera, sino que seamos librados de la muerte. Entonces Él por eso nos guía por caminos quizás angostos, pero que Él va a ir con nosotros. Dice el verso 18: mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. ¿Qué obstáculo vio en el camino? El cruce, el mar, y atrás venían los soldados egipcios, venía el faraón. Entonces cuando el pueblo vio eso, oiga qué terrible el pueblo cuando pierde el temor a Dios. Es ignorante para hablar. Moisés, nos sacaste de Egipto para venir a quedar aquí muertos en el desierto y morir en el medio del mar. Moisés, estás loco. Yo si hubiera sido Dios, hermano, yo ya hubiera acabado con este mundo depravado. Yo así como lo oye. Si Dios me diera a mí el privilegio un día de ser Dios, yo de un solo ejecuto juicio, porque el mundo va de mal en peor. La sodomía, el lesbianismo, el homosexualismo, eso va de mal en peor. El homicidio va de mal en peor. La gente es cada día más inmoral delante de Dios, pero Dios en grande misericordia que le está diciendo a los moradores de la tierra: arrepentidos y convertidos, para que yo haga de ustedes misericordia. Pero el hombre no quiere nada de Dios. Pero dice Dios: Marito, lástima que sos mi siervo, no sos tú. Yo no soy tú en ti. Porque yo, si Dios me diera, échale gana un día, empezar a barrer, hermano. ¿Por qué cree que hay tanta maldad en la humanidad? Porque el hombre no quiere saber de Dios. Mire, hermano, Dallas, Texas, mira qué fácil es obtener alma. Por eso es que la delincuencia, hermano, está en las esquinas, porque sacaron a Dios de las escuelas, sacaron a Dios de los corazones de los hombres. Por eso es que las naciones van de mal en peor. Pero si las naciones fueran inteligentes, se volvieran al Dios de Israel, que aunque esté el mar enfrente, Dios con su brazo poderoso va a abrir un camino en el desierto y nos va a guiar por
senda de justicia por amor de su nombre. Dios es fiel en su promesa. Pero el hombre no quiere oír y obedecer a Dios. Pero la nube de la presencia de Él nunca se ha apartado y nunca se apartará de nosotros. Por eso es que, aunque vengan tiempos difíciles, usted sea fiel al Señor. Y dice que, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Oiga, este ejemplo. La ruta más corta a Canaán era el camino de Horus. No sé si usted ha visto la película de los dioses de los egipcios. Allá aparecen unos demonios en dioses que se llaman Horus. Esa palabra Horus es un dios pagano. Hoy en día es un escarabajo. Hoy en día el Vaticano, sin miedo, ellos tienen todos los dioses paganos que Faraón y en Egipto se movía. El mundo actual lo venera, lo adora en medio del Vaticano. ¿Duele decir la verdad? Sí duele, pero hay que decirla, para que cuando ellos lleguen a morir un día, ellos ya no son ignorantes delante de Dios. Los ciegos guían a los ciegos, y ambos, dice la palabra de Dios, Mateo 23:23, ambos caerán en el hoyo, en el abismo. Es un hoyo sencillo, es el abismo, lugar de los muertos, lugar de la antesala para ir al infierno totalmente. Entonces Horus era el camino más cerca. ¿Está conmigo? ¿Cómo se llamaba el camino más cerca para ir a Canaán? Horus. Era un dios pagano en figura de escarabajo que adoraban los egipcios. Era una ruta costera. ¿Usted entiende la palabra costera? Es un lugar hermoso donde las viejas les gusta ir peladas a quemarse el cuerpo viejo. Y muchos cristianos mundanos en calor les gusta ir a las playas, no para disfrutar, sino para ver el puño de iguanas tiradas. Alabado sea Dios. Pero usted no somos llamados a andar perdiendo el tiempo en lo que no edifica el reino de Dios. Si usted es de esa clase de creyentes que estaban anhelando que viniera el verano para ir a la playa para echarse un vistazo de ojo, se lo va a llevar el diablo por impío y pagano. Pero aquí no hay de eso, va. Tampoco hay hermanas que les gusta andar exhibiendo la figurita. ¿Ah, que no hay de esa? Bien, si una de las cirugías se han ido a meter para verse más pompudas y más cuerpito espín, viejas chuletas. Unas se han ido de aquí porque se fueron a meter allí. Bravas se fueron conmigo. El día que le hablé a su esposo, él me habló primero y yo no le pude contestar, después yo. Y le digo, ya había que andar rebotando en una iglesia y en otra y en otra. Pero yo me hice como que no sabía. Y le digo, te he extrañado que no te he visto. Le digo, ay, es que usted es muy reacio, pastor. Usted es muy duro para decir la verdad, pero ese es un ministerio, no, siga adelante. Y ni modo que voy a quedar por ese parado, no. Yo seguiré diciendo que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Cristo para usted y para mí, y todo aquel que se arrepiente tiene vida eterna. Alabado sea Dios, porque no podemos prestarnos a la iniquidad del placer de la carne. Si usted es cristiana que le gusta andar en cirugías estéticas, tenga cuidado, cristianita. ¿Oye? ¿Cómo? Y no es la misma mica, pues estética con sintética, es lo mismo, pues. Solo te estiran el pellejo y te lo encogen. ¿Sí o no? Vaya pues. No ande usted que esa basura, porque también hay hombres que les gusta. Me ponen figuritas y ¿sabes para qué sirve? Usted y yo no somos para complacer al mundo. Usted y yo no somos para agradarnos a nosotros mismos. Usted y yo hemos sido separados para vivir en santidad, consagrados al Dios de los cielos. ¿Sí o no? No me venga con cuentos de vieja.
quita el cincho, empezó. No, hermano, sí. Oiga, ¿por qué? ¿Por dónde los que podía llevar Dios? Por el camino de oro. Pero dijo Dios, no, estos se me van a perder. Voy a llevar un camino más largo. Y ahí es donde vinieron los problemas. Oiga, este otro consejo. Para evitar que Israel se desanimara al tener que enfrentar una guerra. Por eso yo le digo, Israel no era de guerra. Israel era de servidumbre, de esclavitud. Al ver que le aparecían esos grandes Nefilim, no, hombre, esto iban a decir, no, me parece, no sé cómo, mejor vámonos de vuelta para Egipto. Porque era el camino de refugio para ellos. Ya se habían ambientado tanto que ellos anhelaban regresar a Egipto. Mire, hermano, hay creyentes tan pícaros. Y creyentes, mujeres tan pícaras, que todavía anhelan lo del mundo. Me acuerdo cuando tenía tanta cerveza, me dijo una vez un bandido, ay, vos no has nacido de nuevo, vos sos un gran impío. Porque yo, ¿cómo voy a acordarme de esa vida miserable, hermano? Me tengo que acordar que Cristo, cuando me llamó, me transformó, me cambió, me limpió, y hoy soy hijo de Él. De ahí me tengo que acordar, pero que era mujerero, que era adúltero, que era fornicario, que era adorador de muñecos. No, señores, eso es maldición y pecado. Por eso es que la nube de Jehová se aparta muchas veces de nosotros, porque no queremos sujetarnos a la voluntad de Dios. Amén, hermanitos. A ver, aquí hermanitas que van a la cirugía ahí. Y estas hipotas se voltean a ver, ey, no te vayas a ir a meter, le dice. Oiga, este otro ejemplo. Para evitar que Israel, ahí nos quedamos, Dios prefirió, oiga, no fue Moisés, fue Dios el que eligió ese camino para evitar que ellos retrocedieran. Pero ellos a Moisés le echaban culpa. ¿Quién era el que le echaba más culpa? ¿Quién era el que le echaba más culpa e incitaba a los demás a que se rebelaran contra Moisés? Coré. Porque Coré, oiga, Coré era pícaro, era judío y tenía de esclavo a sus hermanos. ¿Sabe cómo llegó a ese puesto? Porque el hijo del faraón sentía celos por Moisés. Porque su padre literalmente le dijo, cuando yo muera, no vas a ser tú el rey, va a ser Moisés. Qué duro que un padre biológico le diga eso. ¿Por qué? Porque veía el padre de ese hijo que era más honesto, más fiel y más eficaz en trabajar Moisés con honestidad. Entonces, cuando él oyó eso, llamó a unos espías que empezaran a espiar a Moisés, que le dieran información a dónde se metía. Y vino Coré y para ganar un puestecito, pues, en la casa real, le dieron una casa, le dieron una mujer a que él quisiera, le quitó la mujer a Josué. Sí, hermanos, ahí está. Cuando eso se da, le dice, ¿sabes qué? Ten cuidado porque Moisés no es de tu tribu, no es de tu sangre real, es hijo de un esclavo. Ahí empezó el odio, ahí empezó la envidia. No verán de esos creyentes que cuando Dios los está prosperando y los está bendiciendo, viene el otro y entra y ¿por qué a ti no te bendice Dios? Es que no es como yo quiero que me bendiga, es como Dios tiene en su voluntad bendecirme. Entre más yo peleo con Dios, más me va a poner obstáculos. No, yo mejor me bendigo, no, Señor, te serviré. Y aún más allá de la muerte, si me permites servirte, yo te voy a seguir sirviendo. Pero la envidia es un demonio que destruye ministerios y familias. Porque Coré entró ese demonio. Estaba bien en la casa. Y oiga, hermano, por si usted no lo sabe, Coré, cuando Dios libertó a Israel, no se quería ir de Egipto. ¿Sabe por qué se fue? Porque uno de los oficiales de Faraón le pegó una patada en el trasero. Váyase para allá, porque usted también es israelita. No, yo que quiero que se vaya. ¡Pum! Hay rato que me dan ganas de darle a usted.
Sí, porque Dios dice, no caminen por ahí, ahí camina. No haga aquello, lo hace. Viva así, no quiere así. Me dan ganas de pegarle unos cuyundazos bien dados, hermano. Coré, usted sabe el final que tuvo Coré. Coré en el capítulo 16 de Números se lo acabó Dios a él y a todos. Porque en el Mar Rojo fue el que empezó a incitar a los demás a decir: Moisés, ¿qué has hecho, hijo? Nos van a matar los egipcios y mirá el mar, ¿cómo vamos a vivir, hombre? Mejor los hubieran dejado allá y empezaron todos: sí, Moisés, sí, Moisés. Cuando Dios oyó eso, le habló y le dijo: Moisés, ¿por qué te preocupas? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Levántala, lejos, en dirección del mar, lejos. Y ordena de que se abran esas aguas. Es que eso es lo lindo, hermano. Y por eso es que el diablo te odia a ti, me odia a mí. Porque si vivimos en santidad, sepa que los demonios se van a sujetar y van a ser derrotados de nuevo en el nombre de Jesús. Y por eso es que nos odia la sociedad, porque no somos igual que ellos. Bueno, yo no sé cómo usted se me comporta en el trabajo. ¿Cómo sos? ¿Calidad o medio soso? Pero quizás me equivoqué voy a preguntar. Mire, chero. Oiga, si somos legítimos, el diablo no va a temblar. Porque él sabe, por si usted no lo sabe, los demonios de lejos saben si Jesús va contigo o no va contigo. Y cuando el diablo ve que tú eres un siervo y una sierva, dice el diablo: con este no nos metamos porque este nos va a echar. No, aquí me quiero quedar. Cállese, bandido. Miren, nos saludamos a esta otra sierva. Gloria a Dios. Seguimos. Y dice que Dios lo llevó a su pueblo al sur, a la península del Sinaí. ¿A dónde llamó Dios a Moisés? Capítulo 3 de Éxodo. Miren qué perfecto Dios, miren. Como que le volvió a recordar a Moisés: acuérdate que cuando estabas cuidando las ovejas de tu suegro Jetro, te voy a volver a llevar ahí, pero hoy no vas a ir solo, hoy vas a llevar una caravana de mancha de haraganes, le dijo. A su nombre. Mira, hermano, cuesta gobernar al pueblo de Dios porque son de diferentes caracteres, diferentes culturas, diferentes países. Lo único que nos une a usted y a mí es el amor de Dios, la gracia del Señor y el Espíritu de Dios que nos guía a toda justicia, a toda verdad. Pero humanamente sí cuesta gobernar al pueblo. Va a ir, no solo le va a llevar esta mancha de rebeldes, pero cuando llegó para ahí lo llevaba. Y dijo: de aquí me acuerdo cuando estaba cuidando que era gran ovejote. Cuando le estaba ordeñando, pues, aquí usted es mal pensado, hombre. Y le decía Dios a Moisés: mete la boquita para que te caiga la lechita calentita. ¿Usted qué necesita? ¿Lechita o pan sólido? ¡Ah! Allá está bien. Lechita, sin vergüenza. Oiga, seguimos. Tengo tiempo, gloria a Dios. Nos vamos a ir a las 2 de la madrugada, hermano. Ay, yo ya me voy a ir, pastor. Con el son de que van a estar los familiares. Gloria a Dios. Mándelos que se vayan. Sigamos. Dios, oiga este otro ejemplo, fue un guía permanente para Israel. Jehová iba delante de ellos. Eso lo dice el verso 21. Jehová iba delante de ellos de día y de noche. ¿En qué? En columna de fuego. Digamos que Dios, hermano, si te llamó, no te va a dejar. Si te eligió, no te va a dejar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, oiga qué lindo, dice que usted y yo somos la niña de los ojos de Jehová. Y si yo soy la niña de Jehová, Él
prometido fidelidad hacia mí. 5:24 en 1 Tesalonicenses dice: fiel es el que lo ha prometido y fiel es el que lo va a cumplir. Digamos que la fidelidad de Dios hasta el día de hoy, aunque usted y yo hayamos sido infiel, Él ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Aunque usted le ha fallado con un hombre, a su marido, Dios ha sido fiel con usted. Si usted le ha fallado a su mujer, con una mujer, Dios ha sido fiel. Aunque somos el pueblo de Dios, Él sigue siendo fiel. ¿Qué espera de nosotros? Obediencia, fidelidad. Amén. El 22: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Por qué? Porque Dios no se puede retractar. Usted dice: ay, pastor, yo me comprometo y le juro. No lo hagas, porque Jesús dijo: no juréis con nada. No es decir juro en el cielo, por el cielo, porque el trono de ese le pertenece a Dios. Ay, no juré por acá. Por el que dijo una mujer: yo por ahí me pinto, pastor, lea la Biblia, hombre. Capítulo 5, versos 31 y 32 de Mateo. Porque ahí en el juramento, ahí aparece que dice: no puedes hacer esto blanco ni negro. Ay, pero mi pelo ya está blanquito, pastor, me lo voy a pintar de morado. Rubio. Como no te quieres ese pelo rubio. Tal vez a mí, porque soy guay. Blanco, pues. Pero no, hermano, ¿para qué? Si eso es vanidad de la carne. Usted dele gracias a Dios que ha llegado a 50 años. Dele gracias a Dios que ha llegado a 18 años. Dele gracias a Dios que ha llegado a 9 años de vida. Dele gracias a Dios, porque hasta el día de hoy Dios nos ha cubierto con la nube de su gloria. No piense en salirse del camino de Dios. No, persevere hasta el final. Amén, hermanito. ¿O quieres tirar la toalla? No pregunte, hermano Adán. Oiga este otro ejemplo. ¿Con cuánto amor guardó Dios a Israel en el desierto? ¿Cuánto cree que fue el amor? ¿El 10%? ¿El 5%? ¿El 100%? Sí, hermano, para mí, según lo que yo veo en los escritos de su palabra, fue el 100%. Con usted es el 100%, conmigo el 100%. Usted lo ha visto cuando han venido aquí gente mandada para que me maten, y Dios me ha guardado, pues. Por eso que diácono, ponga cara de vivo, no cara de chumpe. Perdón. Sí, tienen que tener ojos de Dios, pues. Yo, con lo que el varón Rubén recibió, lo que su servidor recibió de parte de Dios, y me ha confirmado con otra mujer, hermano, prepárense, porque yo veía que venían 2 tipos bien armados. Entonces, si usted tiene cobertura de Dios, lo va a guardar, porque el problema va a ser esto, hermano, que al querer usted detener, él va a disparar y va a matar a otros. Pero si eso aconteciera, usted no tenga miedo, porque la muerte no se puede enseñorear de usted ni de mí, porque Cristo la venció en la cruz del Calvario, y en Cristo usted y yo somos más que vencedores. La nube de su presencia no se va a apartar de su pueblo obediente. Entonces la gente tiene miedo de morir. No, que no se preocupe, sea obediente, sea fiel. Ay, yo por eso, pastor, no me meto de lleno, por eso que me gusta hacer chuleta. Nada que sos chuleta completa, forever, siempre. Ajá. Si a uno en el rostro le ves, pues. Voy a imaginar que un ministro, que uno se le queda viendo a una mujer y ya la está. ¿Qué clase de ministro? Es una chuleta. Porque que un ministro accione con esa laxivia carnal, ese hombre, para mí mejor que se siente y que Dios levante a otro hombre.
Porque no podemos ensuciar la obra santa que Él compró a precio de sangre. No la podemos ensuciar por ese sacrificio que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Mire, oiga, Dios lo hizo 100%, cuidó a su pueblo. ¿No hizo eso Cristo con usted y conmigo? 5:8 de Romanos, por casualidad. Oiga como dice Pablo: mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por los pecados. Eso es amor, eso es misericordia, eso es fidelidad. Por eso usted y yo, como hijos, hay que serle fiel y obediente. Lo hizo Dios 100% a ese pueblo. Vea lo que dice Deuteronomio, búsquelo por favor. 32:9. Me lo lee alguien con voz de trueno, por favor. La nube de su presencia no se apartó. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Gracias, hijo. Oiga qué lindo. Porque la porción, ¿qué es algo? ¿Qué es porción? ¿Qué entendemos de porción? Una parte. Digamos que Dios no escogió a todos. Te escogió a ti y a mí porque somos mejores que los demás. No, nos escogió porque hallamos gracia por medio del sacrificio de su Hijo. En otras palabras, yo soy una porción especial ante los ojos de Dios. Alabado sea Dios. Usted no es cualquier parte, es una porción especial. Jacob, la heredad, ahí ya está hablando de toda la nación. Pero individualmente, cada uno de nosotros, pues es que ya se lo había llevado el Señor a él. Dios se lo llevó con todo y matata, dije yo. A su nombre. Lindo Dios. Alabado sea el Señor. Oiga el verso 10. Le halló en tierra de desierto. Léalo por favor. Y en yelmo de horrible soledad. Lo trajo alrededor. ¿Y lo qué? ¿Y lo qué? ¿Qué está haciendo Dios con la iglesia del presente? No solo en este lugar, sino a donde se adora su nombre y a donde se predica su palabra. Cada día Dios nos está instruyendo, nos está enseñando, nos está diciendo: en camino de pecadores no camines, sino en camino de justicia y de salvación. Ahí persevera. Digamos que Dios está enseñando su camino a su iglesia. ¿A dónde vamos a ir? ¿A Canaán o al cielo? Porque si quiere ir a Canaán, los mando de aquí a Roma, y de Roma para Israel. Son aproximadamente 36 horas de ir sentado. O sea, muere. Usted que no tiene pompi, se lo acabó en el asiento. Puede que hay una que yo, puede que ya me voy a poner, pastor, babilosa. ¿Están vivas las mujeres? Que ya te las pusiste, pues. Oiga, si usted quiere ir a Canaán terrenal, lo mando por la tierra, por avión. Yo no. Yo voy a ir con la gloria de mi Padre donde Él está. Donde carne y sangre no entrarán y no heredarán. ¿Por qué? Porque Él es santo y anda buscando una iglesia pura y santa que le adore en espíritu y en verdad. Usted es esa iglesia, ¿verdad? Como el águila, dice el verso 11, que excitó su nido, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, las tomó, lo llevó sobre sus plumas. ¿Qué ha hecho Dios con usted? Ha leído por casualidad el Salmo 91, ¿ah? Como dice el primer versículo, amiga, me olvidó. Pero los que ya están acompañados de el que habita bajo el abrigo de la vieja barrigona morará bajo la sombra de la barriga de ella. ¿Están vivos?
Y la mujer dice, el que habita bajo el abrigo de mi marido. No, hombre, el que confía en el marido, el que confía en la mujer, tarde o temprano fracasarán. Pero el que confía en Jehová es aquel que dice que el que habita bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo, seguridad. Dale palmas, mujer de Martín, solo tocando esos ojos llenos de cheles. Resucitó Adancito chiquito. Y a gloria a Dios, Santillo. Gloria a Dios, aleluya. Hoy el 12. Estamos bajo las alas del Señor, hermano. Seguridad, protección. Amén, hermanitos. Jehová solo le guía, y con él no hubo Dios extraño. En otras palabras, Dios no comparte su gloria con nadie, hermano. Que se les quede claro. Yo cuando oigo a los profetas modernos, a los evangelistas modernos, a los apóstoles modernos de este siglo, que es, yo te profetizo, yo te bendigo, eso no es de Dios, señores. Es Dios que no comparte su gloria con nadie, porque Él no se compara a ningún Dios pagano de las naciones de la tierra. Él es Dios ahora, mañana y siempre. Él es Dios perfecto. Bendito sea Dios. Entonces ya cuando ven a televisoras cristianas que digan, yo te profetizo, apague esa basura. ¡Pah! Sí, sea celoso, hombre. O le gusta que le digan, extiende la mano que ahí te va la llave. Hay una que acá es un falso profeta. Mira vos, le digo, estira las manos que ya te viene la llave. Y allá atrás está otro también que no se cae el murito, vos ponete firme, papito chulo. Le dijo ese profeta, mirate, le dijo que estos días te envío la llave. Si no trabajas nunca va a tener casa propia, pues. Hasta el día de hoy le está esperando, ya que él también quería llaves nuevas, ya clarito, ya se la dio porque me va a sacar un carro del dealer. Hermano, estos profetas y mal llamados apóstoles son hijos del diablo bien hechos, hermano. Y por si usted no lo sabe, oiga, todos los que se están uniendo a ellos, ¿sabe cómo tienen a los diáconos? Estos como que son esclavos. No, mis hermanos diáconos de este ministerio no son esclavos míos, son servidores de Dios y con orgullo servimos al Señor. ¿Saben cómo tienen ellos adiestrados a los diáconos? Que donde está el pastor, ahí van a estar como guarudas, parados, ellos hartándose, y los pamados diáconos como soldados. No sean ignorantes, hombre. Sigan a Cristo y vivan para Cristo, y Él los ha hecho libres de esa falsa servicio al Señor. Se lo digo porque yo tengo conocimiento de eso. Así los tienen. Si ellos están con los demás ungidos hartándose, y ellos ahí, no, hombre, qué desgraciados son. Dios no llamó esclavos, llamó a hijos e hijas que eran esclavos del pecado, eran esclavos de Satanás, pero la nube de su presencia nos desató. Hoy somos libres para servir y libres para honrar a Dios. Pues no me cree, hay muchas iglesias que así están. Le digo porque uno que fue de aquí allá está. Bien cuadradito, chuleta. Papito chulo, si te fuiste por carne, te fuiste a meter te fuiste a meter ahí al asador del uno o la fufulé. La iglesia no es mercadería, la iglesia es lugar de adoración, lugar de santificación, lugar de darle a Dios la gloria debida a su nombre. Todo el que entra por carne, con carne saldrá. Pero su final, ¿a dónde va a ser? Si no me creen, véanlos. Métanse a las iglesias, pónganle Iglesias Apostólicas G12. Ahí va a ver a los diáconos. Una mesa de unos 15 servidores, apóstoles y mal apóstol. Ahí están ellos hartándose y los diáconos ahí. Bien cuadrados. O sea, a Jesús no se le cuadra, a los hombres de la tierra se le cuadra.
¿Quieres hacer eso conmigo? Si lo haces, vete de este lugar. Porque yo soy servidor también de Jesús. Y yo no soy Señor de ellos. Jesús es el Señor de todos nosotros. Él es el Señor de toda la iglesia. Seguimos. Dios fue un guía protector para Israel. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube, que es el verso 19 y 14, búsquelo ahí por favor, Éxodo 14, 19. Y la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Para qué? Para protegerlos del ejército de Egipto. ¿Qué dice Salmos 34, 7? David vio esa gloria. Él decía que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No es a cualquiera que defiende Dios, es a los temerosos, a los fieles, a los que le honran en servir y en adorar en santidad para su gloria. ¿Sí o no? David experimentó esa gloria de sus ángeles. Usted y yo le hemos visto, porque cuando el enemigo viene en contra nuestra, ahí se pone el ángel y lo desvía. Aunque usted no lo vea, ahí está el ángel. ¿Por qué? Porque él honra a los que le honran y exalta a los que le exaltan. Alabado sea Jesús. Oiga el verso 20. E iba entre el campamento de los ejércitos y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos que alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se apartaron los unos a los otros. En otras palabras, la desobediencia de Israel, hermano, le pasó la factura a Dios. Le pasó la factura a Dios. Yo he oído a los de Creciendo en Gracia, a iglesias apostólicas, apóstatas de G12, etcétera. Ellos dicen que salvo, siempre salvo, y no importa cómo usted viva, porque usted es hijo de Dios. Momento, señores. Dice que la nube de su presencia y los ángeles no dejaban que los enemigos se acercaran. Él guardaba a su pueblo Israel que había sacado. Los enemigos no te pueden hacer frente. Pero ¿qué dice? Oigan, pongan atención esa parte final, y con esto quedamos pendientes. Y eran nube y tinieblas. ¿A quiénes? A los enemigos de Israel. En otras palabras, no le veían al pueblo de Israel. Los cegaba Dios. Entonces Dios, si eres tú y yo fieles, Dios nos va a guardar la entrada y la salida. Jehová el Señor te va a bendecir tu entrada y tu salida. No te preocupes que se levanten tus enemigos. Así como se levantan, así mismo serán dispersados. Porque Dios sabe defender a su pueblo. Cierra tus ojos, por favor. Soberano Dios, gracias. La gloria es tuya. La adoración es tuya. La alabanza es tuya. Gracias por instruirnos en tu palabra. Yo sé, Señor, que tú nos has separado del mundo. Nos has elegido como pueblo santo, para que en esta tierra seamos lumbreras en medio de las tinieblas. Señor, guarda este rebaño, guarda este pueblo, santifícalos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres más que agradecidos. Señor, que el principio del temor y de la sabiduría empiece en mí, en mi esposa y en mi descendencia, y en este rebaño que estamos administrando. Quite lo que a usted no le agrada de nuestros miembros: el pecado oculto, la vanidad, la lujuria, la altivez de corazón. Haznos libre de todo eso, Señor. Queremos que la nube de tu presencia no se aparte de nosotros, Señor, y que esa nube de tu presencia nos fortalezca en momentos de debilidad, en momentos de tribulación, Señor, en momentos de desánimo, en momentos de enfermedades. Que la nube de tu presencia nos liberte, nos consuele y nos sane.
grande, Señor. Y si hemos pecado, Señor, que la nube de tu presencia nos llame a rendirnos y a ponernos a cuentas contigo. Señor, envía esa perfecta voluntad a tu pueblo redimido en la sangre de tu Hijo. A usted, Dios eterno, sea la gloria por los siglos de los siglos. Lo alabamos, lo adoramos, Señor. Y quite toda venda de su pueblo, quite toda cadena de su pueblo. Hazlo libre para que caminen en la senda de justicia y de verdad. La gloria es por siempre para ti. Así con los ojos cerrados, medita. Habrá alguien en las redes sociales que quiera reconciliarse, que reconoce que se ha alejado de Dios. Habrá alguien acá presente que quiera reconciliarse con el Señor, renovar su pacto. Dígale a Dios que ya no puede con esa prueba, que ya no puede con ese problema, que ya no quiere vivir así. Dígale a Dios que le ayude, que le consuele. Dios no lo va a dejar. Cuando venga el tentador y te diga, mira este camino, si es camino de deleite, dígale, no, yo tengo el camino angosto, yo tengo el camino que es Cristo y ahí permaneceré y caminaré. Si usted ha sido seducido para fallarle a Dios con una mujer o con un hombre, dígale a ese espíritu inmundo que Cristo ya lo venció y que Cristo le quiere hacer libre. Levántese y venga a los pies de Jesús, porque ahí está la bendición para usted. Los de atrás y los de adelante, examínense. Ya no se deleiten en el pecado, no, salga del pecado. ¿Habrá alguien? Yo no voy a llamar a nadie. Usted sabe cómo vive. ¿No hay nadie? La Biblia dice: cada uno pruébese a sí mismo. Examínate. Dile a Dios que haga los cambios. Dile a Dios que te renueve. Dile a Dios que te cambie. Dile a Dios que te limpie. Que no te dé vergüenza pasar. Porque si cuando eres seducido por el enemigo y vas a hacer lo malo y le obedeces, si Jesús que te quiere libertar, ¿por qué no le obedeces? Ven a Jesús, que te espera, tu buen Salvador. Yo bendiga a esta mujer valiente. Mire, hermano, se lo voy a decir porque siento. Usted vea los videos de otras iglesias. Hay gente que tanto que habla en lenguas, hermano, y son bien sodomistas, machistas y golpeadores de mujeres. Y son los ungidos y las ungidas. Si en verdad tuvieran el Espíritu Santo de Dios, fuéramos hombres y mujeres diferentes en nuestras actitudes. Porque el Espíritu de Dios no te va a hacer que actúes como hombre viejo y mujer vieja. ¿Ya no hay nadie? Oramos. Padre, gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Te alabo, te exalto y te bendigo. Presento a mi hermana, Jesús. Dale la fuerza, dale la cobertura. Haga los cambios. Límpiala con tu sangre. Perdona los pecados. Porque hay muchos que están en sus sillas, Señor, que están mal delante de Dios. Hoy les da vergüenza reconciliarse, pero yo los arrojo en tus manos. Que sea tu voluntad en cada uno de ellos y pongas genuino arrepentimiento para tu gloria y tu alabanza. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas.